Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición de su programa Más Turismo a través de la señal de TV UNSA. Los saluda William Zapana. Y bueno, como dicen, ya llegamos a una fecha emblemática del año 2025 y es que es nuestras Navidades. Y para ello, Más Turismo, obviamente, queríamos dejarles también algunos espacios turísticos en esta época, y es que visitar algunos museos, algunos lugares que también se pueden compartir con la familia. En caso de que usted no haya viajado, pues hágalo, disfrute y regálese un tiempo para usted y para la familia o para los seres queridos. Vamos a hablar de el nacimiento y vamos a ya hace algunos años estábamos planificando visitar algunas casas para que ellos nos puedan abrir y nos compartan un poco de la historia de esta tradición que fue impulsado por un religioso, San Francisco de Asís, quien montó, vamos a decirlo, o escenificó este nacimiento que todos en la actualidad conocemos, ¿no? Vamos a hablar de ello, pero vamos a entregarles una pequeña entrevista ligado al Convento Museo de la Recoleta, dado que ahí tienen tesoros muy interesantes. Y luego en el segundo bloque estaremos hablando sobre, imagínense, el ave del año promovido por el Instituto de Ciencia y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de San Agustín. Vamos a hablar de ello. A ver, para dejarle un poco de tarea, ¿no? ¿Cuál cree que es el ave del año del 2025? A ver, una paloma, no sé, una cuculí por ahí, un gallinazo de cabeza roja, o de repente el chihuanco, que el famoso que llama la lluvia, no sé, le dejamos ahí y en el segundo bloque nos enteraremos cuál es el ave del año 2025. Listo, vamos a dejarlos con Fray Jorge Cajo Rodríguez, él es representante del Museo Convento de la Recoleta. Vamos a hablar de un pequeño nacimiento, una casi miniatura, en donde usted va a encontrar elementos que realmente uno no se imagina, pero lo va a ver en esta escultura de data de inicios del siglo XIX. 1800. Y luego vamos a hablar un poquito, nos vamos a Miraflores y vamos a hablar, gracias a la familia que nos aperturó el hogar, la familia Guzmán Manrique, quien nos va a presentar un poquito un nacimiento vinculado justamente con esas tradiciones. Los dejamos con este primer tema en la Navidad, los nacimientos, historia y tradiciones familiares en Arequipa. Sabemos que por la tradición nuestra de San Francisco de Asís, hacia 1224, pues en Grecio él, hizo un nacimiento en vivo, ¿no? O sea, más que un nacimiento en vivo, quería sentir, vivir especialmente cómo el Hijo de Dios se había hecho hombre. Entonces, eso lo llevó a él a querer vivir, digamos, como experiencia muy propia, muy personal, ¿no? O sea, lo que él de alguna manera había leído en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, sobre el nacimiento del Señor Jesús, pues él lo que quería era, pues, no solamente leerlo, ¿no?, sino vivirlo. Entonces, por eso vivió esa experiencia, que incluso él sintió que el niño estaba justamente puesto en esa cuna, ¿no?, en ese pesebre. A partir de ello, pues, hay una gran tradición, porque incluso hace ya, digamos, el año pasado hemos celebrado 800 años del acontecimiento de Grecho, ¿no? Y aquí, justamente en nuestro convento, como siempre ha sido una tradición, pues conservamos un nacimiento que es una urna que prácticamente el autor es Juan de Dios Velasco, y según la inscripción de la obra, pues es de 1818, o sea, estamos hablando de una obra que prácticamente es de comienzos, en todo caso, del siglo XIX, ¿no? Entonces, lo esencial o lo fundamental de este nacimiento es justamente el
el Belén, ¿no? El misterio del nacimiento del Señor, ahí está en el pesebre, rodeado justamente de San José, de, de su madre la Virgen María, la adoración de los pastores ciertamente, porque en otro espacio vemos que los Reyes Magos están muy por la altura recién, o sea, eso sería pues que vienen caminando, ¿no? Y este es una especie, digamos, de que nos recuerda esencialmente la vida, las actividades también de la humanidad de las personas trabajando en el campo, las personas trabajando, por ejemplo, aquí en la actividad del pastoreo, cuidando las ovejas, incluso también hay otro nacimiento que podemos ver otro misterio hacia arriba, ¿no? Más pequeñito, ¿no? Pero, pues justamente, y detalles, sobre todo vamos a poder encontrar digamos, elementos de la naturaleza, tanto podemos decir como las flores, las plantas, pero también de animales. Se me sorprende que haya rinocerontes, que haya elefantes y bueno, también los camélidos nuestros, ¿no? Las llamas, ¿no? O sea, hay variedad digamos, de animalitos en este misterio, podemos decir, en este Belén que está pues, expuesto en una urna, ¿no? Ahora, ustedes tienen ya un nacimiento dentro del templo. Claro, eso para recordarnos especialmente lo que será la Navidad, ¿no? O sea, el 24 en la Nochebuena, pues nacerá el niño Dios, pero el misterio o el nacimiento, que lo venimos haciendo ya hace varios años, pues ya está, digamos, expuesto y invitamos quizás a todas las personas que quieren ver de cerca, digamos, este misterio, este nacimiento que en la iglesia, en el templo de la Recoleta ya está, digamos, expuesto, ¿no? Ahora, aprovechando un poco, este museo es uno de los más completos que tiene Arequipa, tiene áreas. ¿Por qué visitarlo? Visitarlo porque de alguna manera expone no solamente el tema del ámbito de las obras que hay en cuanto al arte religioso, en cuanto al fondo bibliográfico, porque tenemos una buena biblioteca, en cuanto, digamos, también a las culturas preincaicas, todo ello, no, sino significativamente porque hay cosas que seguramente uno que vive en Arequipa no conoce, ¿no? O sea, y de hecho, al no conocerlo, no valoramos, ¿no? Por eso dicen, uno tiene que, para valorar lo que uno tiene, hay que, digamos, conocerlo, ¿no? Entonces, esto es una invitación clara porque este museo, pues uno de los primeros museos que ha habido en Arequipa y que sigue funcionando, ¿no? Nos ofrece poder, digamos, adentrarnos a la historia, ¿no? Y la historia no es simplemente que recordar momentos pasados, sino vivenciar especialmente cómo se ha vivido, cómo se ha expresado y de alguna manera uno puede, digamos, sacar conclusiones, pues, para consigo mismo, ya no solamente a través de la lectura, sino a través de lo que uno no puede percibir con los sentidos. Tengo una gran pasión, desde pequeña aprendí a través de la herencia de mi mamá a ir armando un nacimiento. Mientras éramos niñas, pues lo armábamos las tres hermanas. Poco a poco nos fuimos separando por cosas de la vida, el matrimonio de mis hermanas y mis viajes afuera de Arequipa. Y cuando he regresado otra vez a Arequipa, he continuado con la tradición de mi mamá, de seguir armando los nacimientos. Lenny, bueno, ¿en qué distrito estamos? Últimamente Miraflores obviamente se ha caracterizado un poco por conservar esta tradición de familia, ¿no? Sí, es una tradición familiar más que todo. En un comienzo mi mamá tenía una tienda de abarrotes y detrás de la tienda armábamos un nacimiento que era en base a papel. Tuve la suerte de tener un profesor en el colegio y me enseñó los primeros pintados de papel. Ahora es fácil, se compra en las ferias. En ese entonces no había esos papeles. Entonces
a través del papel de la bolsa del azúcar, el engrudo de harina y las alilinas que se compraban en la calle Víctor Lira, empezamos a pintar los papeles y a hacer cerros. A mi mamá le sacábamos los geranios, le sacábamos las macetas para darle un poco más de vida al nacimiento. Empezábamos a las 7 de la noche, armábamos y desarmábamos lo que no nos gustaba y volvíamos a armar. Terminábamos armando media habitación y terminábamos a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Entonces ahora tengo acá esta cascada que es de piedra volcánica, la piedra típica de Arequipa, y cada año empiezo los primeros días de diciembre. Y no es que yo tenga el mismo diseño todos los años, voy variando un poquito, la imaginación me viene y empiezo a hacer cosas nuevas. Utilizo ahora mucho el tecnopor, tratando de imitar las casas como el barrio judío, unas casitas con tejas, escaleras, las pirámides, las columnas romanas, haciendo una mezcla de todos los elementos, tanto de Jesucristo, que su origen fue Judea, con elementos de mi tierra, Arequipa, la cual amo mucho, que vamos, como se va a apreciar la plaza de armas, la catedral, cómo se ilumina, sus asientos para pasar los domingos o cualquier día, la bodega de vino y muchas cosas más, ¿no?, que he ido plasmando. Leni, ¿has podido contabilizar, por ejemplo, cuántas figuritas o esculturas pequeñas, medianas, grandes hay en este nacimiento? Bueno, dentro de las imágenes principales que tengo, pues es el pesebre, que es la Virgen María, que son casi 12 imágenes, que son las imágenes principales del misterio, ¿no? Pero voy cada año, le voy haciendo un regalo al niño. Su regalo es aumentando sus ovejas, más pastores. Trato de buscar pastoras, porque siempre predomina el pastor, el género masculino. Casi no hay pastoras ni pastores mujeres, ¿no? Trato de comprarlas, nuevas imágenes, nuevas escenas, y más o menos pues pienso que debo tener unas 300, 400 imágenes. También hay las que se rompen y hay que desecharlas, ¿no? Algunas las parcho. Tengo un pastor muy antiguo, desde que cuando yo tenía 4 o 5 años, que lo tengo al fondo. Lo tengo muy metidito porque ya está muy gastadita la parte de atrás, pero es un pastor que queda del nacimiento de mi madre, como esta vaquita también, ¿no?, en un material de caucho, que ya no se ven estas imágenes en estos tiempos, ¿no? Ya tenemos una vaquita. ¿Cuántos años tendrá esta vaca? Esta vaquita debe tener por lo menos unos 55, quizás hasta 60 años, porque desde que yo tengo uso de razón, pues yo miraba que mi mamá usaba este tipo de juguetitos de diferentes tamaños, ¿no? Pero eran generalmente este tipo de imágenes. Entonces tengo 2 imágenes, una en yeso, que más o menos debe tener unos 50 y tantos años, y esta que también es las más antiguas. Se ha ido variando los nacimientos. El nacimiento, bueno, pues porque por el azar, unas imágenes se caían, se rompían y había que comprar otras, ¿no? La imagen que más me impresionó y que siempre quise tener fueron los reyes. A ver, vamos a visitar un poquito. A ver, cuéntanos un poquito de esta escena, por ejemplo, ¿no? Tienes una escena que has montado muy bien. Bueno, acá el año pasado quise plasmar un pueblo judío. Con la ayuda de José, pues hicimos las ventanas en el mismo diseño del tallado de las ventanas, las cúpulas de las iglesias, las puertas de madera, utilizando diferentes materiales, ¿no? Tenemos como fondo pobladores de Judía, los soldados romanos, pues que se estaba bajo el poder romano, y estas imágenes de los reyes, que las vi y me gustaron mucho, porque no están montados los reyes en camellos todos, sino uno está montado en camello,
El segundo está en caballo y el tercero viene en un elefante, ¿no? Entonces, me gustaron mucho estas imágenes. Que requiere, bueno, es un nacimiento que ha requerido mucha paciencia, mucho amor y un trabajo manual, ¿no? Y se ha trabajado en equipo, ¿no? Por ejemplo, José es muy diestro en pintar, en arreglar, en hacer las puertitas, ¿no? Las puertas con pequeños detalles, ¿no? Hacer las cascadas ha requerido prácticamente más de un mes de trabajo. Ajá. ¿Te ha llamado alguna novedad este año? Por ejemplo, comentabas de que cada año Leni se esmeraba, ¿no? Sí, por ejemplo, las pirámides, ¿no? Ver el sarcófago, ¿no? De un faraón, me imaginaba a los faraones en aquella época. Bueno, he admirado siempre las iglesias, porque con Leni íbamos a esta feria que queda en el estadio y comprábamos las casitas, algunas iglesias, porque yo considero que, bueno, estos productos que vienen de la zona de Puno tienen unas iglesias preciosas, ¿no? Y los animalitos, los personajes también. Es una feria interesante la parte que viene de la zona de Puno, artesanal, ¿no? Ahora, hablabas un poco de que tú, por ejemplo, tu abuela tenía un nacimiento interesante. Sí, un nacimiento muy interesante porque abarcaba una habitación, tenía un niño de los niños con el cabello natural, los niñitos Emanuelitos, que tenían el paladar de plata, dientes naturales, ¿no? Las pestañas, era un niño muy bonito. Y bueno, algunas imágenes antiguas, ¿no? Una parte está en Lima con una tía y otra parte, bueno, desapareció con los terremotos, ¿no? Que destruyó. Ahora, un significado. ¿Tú crees que también el tema regalos, material, está imponiéndose al significado, por ejemplo, de la familia, unión? Sí, porque sí, yo pienso, antes nosotros trabajábamos, teníamos labores, ¿no? Cada niño podía ser, ¿no? Tenía su ingenio para elaborar ciertos, por ejemplo, el de trabajar estas montañas, ¿no? Con el papel, el almidón, ¿no? Eso es lo que más me gustaba. Decorar, pintar, y algunos hacían inclusive, me acuerdo que se colocaban los trenes, los juguetes de los niños, ¿no? Para decorar siempre el nacimiento. Era casi esta unión de la familia, ¿no? El sentirse orgulloso de tener un nacimiento. Y bueno, en esa época también, me acuerdo mucho, mi abuela hacía buñuelos para la Navidad y chocolate. Entonces participábamos y cantábamos los famosos villancicos en familia. Bueno, ¿alguna recomendación, mensaje finalmente a la familia, ¿no? Que esto es, las fiestas de Navidad están ligadas siempre a la familia, ¿no? Al perdón, como dijo. Sí, al perdón. Para mí es importante la Navidad, sobre todo porque es la unión familiar, ¿no? No son tanto los regalos, sino el significado que tiene la Navidad, de unión, de paz, eso es importante. Y por ejemplo, admiro a Leni, admiro a José, este trabajo, este esfuerzo que han hecho al realizar este nacimiento, ¿no? Como el árbol que van a ver en la parte de atrás, es todo una obra de arte también, ¿no? Colocar, cada año se cambia de colores. Desde la entrada pueden ver, por ejemplo, ya se respira este ambiente navideño. Ahí estaba un poco de estas tradiciones, estas historias que vinculan justamente el amor familiar, ¿no? Bueno, pese a que esta es una fecha también comercial, tratemos de darnos un tiempo, bueno, no quiere decir que solo en esa fecha, sino que lo podemos hacer en todo el año, ¿no? Abrazar, expresarles las emociones que tenemos todos los seres humanos a nuestros seres queridos. Así es que gracias a Fray Jorge Cajo del Convento Museo de la Recoleta, que por cierto tienen que ir a ver su nacimiento, y también a Leni Marilú Guzmán Manrique, lo propio de la señora Cárdenas,
que nos contaron un poquito la experiencia, las tradiciones que se vivían en años pasados, que desde luego se extrañan, pero ahí estamos. Trataremos de mantenerlos, difundirlos y claro que sí vivirlos armoniosamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con el ave del año. ¿Cuál será? En el siguiente bloque lo averiguaremos. Hacemos la pausa, regresamos. Regresamos con Más Turismo.